Hoy estoy con una persona demasiado especial. Yo la conozco desde hace algunos años atrás. Trabajamos juntos, pero no tan juntos, pero sí tuvimos un par de interacciones. Me encantó la energía que tiene ella, el power y ¿cómo se llama? La forma de pensar que tiene esta persona. Ella se llama Isa Sibunovich, es ingeniero agrónomo de la Universidad Católica, también es magíster en ingeniería industrial de la misma universidad. Tiene una carrera bien extensa en la industria semillera mundial. Comenzó en Chile, ella es chilena, eh, y hoy día actualmente se desempeña como Seed Processing and Enablement Team Coach, trabajando en Países Bajos para la compañía Bayer Crop Science Vegetales. Isa, te agradezco mucho el tiempo. Yo sé que tú estás siempre bien ocupada, tienes harto que hacer, así que contento de que estés conmigo y por favor, si te puedes presentar, cuéntanos quién es Isa. Claro, por supuesto. Bueno, primero que nada, la verdad, agradecerte el espacio y si bien costó encontrarnos, la verdad creo que más que porque sea una persona muy ocupada, es por la maternidad, Ujú. que hace difícil estos encuentros, pero lo logramos y te lo agradezco, eh, porque creo que es un espacio interesante para poder hacer un poco de introspección también. Así que gracias, primero que nada. Y sí, mi nombre es Isa, soy chilena, estoy casada, tengo una pequeña niña que se llama Mila, de 3 años, y con ellos y mis 2 gatos vivimos en Países Bajos hace poco, desde enero, con una pasada también ahí en Barcelona, que luego, por supuesto, vamos a hablar de ella. Trabajo en Bayer, en la división de vegetales, y mi rol ahora, que quizás el nombre no dice tanto, tiene que ver con definir la estrategia de los sites de operaciones, de los sites de proceso. Me gusta el proceso, me gusta la excelencia operacional, esa es mi pasión, el tema laboral, y también las semillas. Eso sería un poco Perfecto, sobre mí. perfecto. Gracias, Isa. Bueno, podemos empezar con las preguntas. Tenemos hartas preguntas buenas. Yo estoy muy curioso porque, como bien dije, nos conocimos, ¿verdad? Pero yo de verdad que hoy día voy a aprender mucho porque no sé la historia de Isa, ¿verdad? Sí hablamos un tiempo que tú vivías en Santiago, ¿verdad? Y todo eso, pero sí, tengo mucha curiosidad sobre tu infancia, ¿verdad? Y ese es el tema del podcast, es camino propio, es quién es la persona, de dónde viene, cómo se formó, ¿verdad? Cuáles fueron sus referentes y después nos vamos por la historia. Así que podemos partir por la primera pregunta, ¿dónde naciste y cómo fue tu niñez? Claro, por supuesto. A ver, yo nací en Santiago de Chile, eh, en una familia especial, en el sentido de que eh, mi familia extendida, mis tíos, etcétera, familias con campo, bien acomodadas en Santiago, pero mis 2 padres, mi mamá y mi papá, eran un poco, eran un poco las ovejas negras de esas familias. Y ovejas negras quizás es mucho decir, pero eran un poco los rebeldes de la época. Mi papá es pintor, de artista, digamos, de pintacuadros, y mi mamá estudió filosofía, literatura y se dedicó en la publicidad, a la publicidad. Entonces nací en esa familia que era como que tenía 2 componentes, ¿cierto? Tenía el componente de mi familia cercana, mis padres, que era muy distinto a la familia extendida. Eh, Nací en Santiago, en La Reina, toda la vida viví en La Reina, la comuna de La Reina, y fui a un colegio también bien especial. Eh, Fui a un colegio Etiaván, que yo creo que formó es gran parte de lo que soy hoy en día. Es un colegio de lo que hoy día, o sea, podríamos decir un poco más hippie, Ujú. pero dentro de todo, igual teníamos como pruebas y cosas como normales de la educación tradicional chilena. Eh, pero aún así era, por ejemplo, yo tenía 10 compañeros de curso en el colegio, éramos 10. Y estaba como, el cuento con el colegio era que te interesara aprender, que tú tuvieras como realmente un interés
por lo que el profesor estuviera diciendo. Entonces, no sé, pues, siento que eso desarrolló como desde muy pequeña una curiosidad interesante en mí, que lo veo a lo largo de mi vida. Era un colegio en que el profesor te decía, ándate, si no quieres estar aquí, ándate a jugar, no importa. Y eso, llegaban de repente niños como de otros colegios y se iban, pues no entendían. En cambio, los que habíamos sido nacidos y criados en ese colegio, nos quedábamos ahí porque considerábamos que lo que el profesor estaba hablando era interesante y nos gustaba. Entonces, esa curiosidad por aprender, por conocer, creo que me marcó en esta infancia. También, como dije, nací en Santiago, mis padres y tal, mis papás se separaron cuando yo era muy pequeña. Entonces, por un lado, viví con la figura de mi mamá. Mi familia siempre ha sido una familia bien matriarcal, donde las mujeres han hecho de todo. Las mujeres son bacanes. No digo que los hombres no, pero las mujeres son las que la llevan, las que tiran la casa, las que estudiaron, las que tienen carrera, las que estuvieron ahí. De mi abuela para abajo. Entonces siempre nací con una imagen de mi mamá, una imagen de una mujer muy potente, ¿cierto? Que se hizo cargo de todo, de la casa, de su hija. Eso por un lado, y por otro lado, como mis papás se separaron muy chica, también yo tomé un rol de una niña grande, muy chica también. Sí, eso fue un poco mi infancia. Mira, interesante porque conociéndote, de verdad, te presenté con una persona con harto power, harta energía. O sea, lo que me dice tiene totalmente sentido. Ir a un colegio así, aparte, te enseña a pensar, no a Sí, seguir órdenes, eh, no a encajar en un ¿cómo se llama? En un sistema que se basa básicamente en notas, sino que en pensar, en interactuar, eso. Bien sí, interesante. 10 compañeros, yo tenía 45, así que imagínate la diferencia en la atención que te podía dar el profesor o... sí, pues. sí. Eso es finalmente. Y la atención del profesor y el nivel de conversación que puede llegar a tener con ese profesor. Y lo que Ujú, ese profesor te puede entregar, ¿cierto? También mi colegio trabajaba hasta octavo básico en base a proyectos. Entonces el curso entero, el grupo curso, o dos, dependiendo del tamaño, trabajaban en base a un proyecto, una investigación de algo. Entonces, no sé, pues me acuerdo, los dinosaurios, los egipcios, el fondo del ujú, mar, qué sé yo. ¿Cierto? Pero teníamos todo el semestre como dedicado a investigar ese tema, aparte de la matemática, de ecuación física, lo que fuera tradicional. Entonces también como desde muy chica, como esta cosa de seguir explorando, ¿no? Y obviamente el profesor ahí juega un rol importante, eso lo podéis hacer solo si tienes 10 personas, 15, ujú, 18. claro, Eh, Así que sí, fue un gran cambio luego entrar a la universidad, donde agronomía éramos 230. imagínate. Y en la clase de botánica, en donde estaba toda la generación, en la aula magna, éramos 200 y tantos. Ujú. Y, y el profesor no te conocía. Sí. Ese fue un gran cambio en mi vida, el paso a la universidad. Isa, ¿y cómo era el día a día eh, en tu casa cuando eras chica con tu mamá? ¿Tú tienes hermanos? Tengo A una lo mejor hermana, me dijiste, una hermana ya. tengo una hermana Hermano mayor, menor, tiene 4 años sí, menos. ya. El día a día, tú dices, de pequeñas. Sí, 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 ¿cómo era la dinámica ahí en la casa? ¿Qué hacían? Cuéntame un poco sobre esa fase. Uf, qué interesante tu pregunta. Tengo recuerdos igual vagos, la verdad. Ujú, Me acuerdo que mi mamá, como estaba sola, haciéndose cargo de nosotros, trabajaba mucho, trabajaba mucho. Tengo recuerdos de que mi mamá trabajaba todo el día finalmente. O sea, ujú, y en ese momento, hace 20, 30 años, eh, los horarios de trabajo también eran más extensos. Entonces mi mamá nos iba a dejar al colegio, que quedaba muy cerca de la casa, quedaba muy cerca de la casa, a 2 cuadras, nos iba a dejar igual todos los días al colegio, y aún así todos los días llegábamos tarde. Todos los días de mi vida llegué tarde al colegio, porque vivíamos muy cerca.
Estaba en el colegio todo el día, en ese momento en Chile hasta las 4 de la tarde. Claro. Y después nos íbamos, dependiendo de la edad, o nos iba a buscar, teníamos una nana que era finalmente como nuestra abuela, la ET, que tiene un rol importante en nuestra vida, digamos. Fue toda la vida nuestra nana, vivía en la casa, y nos cuidaba porque mi mamá llegaba, qué sé yo, 7, 8, 9 de la noche. Mi mamá trabajaba en publicidad, entonces a veces se quedaba filmando comerciales de algo y llegaba tarde. Y entonces esta mujer, como te digo, fue nuestra abuela un poco. Y estaba, nada, me acuerdo, teníamos un patio, estar afuera, mucha vida de barrio también. Vivíamos en un pasaje con casa y salíamos a jugar al barrio con las amigas que eran de la misma edad del barrio, andar en bicicleta, tirarse, qué sé yo, mucho de eso, mucho de eso. Me agradezco que en el colegio nunca nos mandaron tarea, no estaba la cultura Bien. de tarea y fue hermoso. Gran detalle. Sí, y es algo que yo he buscado ahora con mi hija en los colegios. Pregunto, oye, ¿mandan tareas? Porque me parece que en realidad la educación es mucho más que las tareas, ¿no? Entonces es Sí, importante esos espacios de hacer otras cosas. claro. Entonces ese era un poco éramos dos mujeres con bastante diferencia de edad. Ella tenía 4 años menos. Entonces como que igual si bien nos llevábamos bien y jugábamos, tampoco tanto, hasta ya más grandes. Porque imagínate, 8 años y 4 años es mucho. Sí. Estamos o en el colegio, yo estaba en cuarto medio y ella estaba en la básica. Había mucha diferencia en etapas clave. Pero aún así es mi hermana y la amo. Perfecto. Entonces, creciste con tu mamá, con tu nana, tu hermana chica. Era Sí, una casa de mujeres, entonces ese era una casa de eh, mujeres, claro, total. como tú dijiste hace un rato atrás, de ahí sale ese poder, esa energía, así Sí, como alta de echar adelante todo. sí. Eh, Isa, Sí, mi papá, no, perdona. no, dime. No, nada, mi papá lo veía fin de semana por medio. Ujú. Pero sí, una casa de mujeres. Y creo que eso es clave en mi vida. Lo veo ahora también, como sentir que las mujeres no teníamos. Y lo veo ahora como típica la pregunta, oye, ¿has sentido discriminación? ¿Has sentido como tú misma te has puesto como barreras para crecer Ujú. siendo mujer, como por ser mujer? Y discriminación he sentido, claro, evidentemente, pero yo nunca me había puesto como yo misma las barreras, quizás hasta mucho más grande, que como más consciente lo empecé a poner porque sentí que era parte de lo que había que hacer, digamos. Pero siento que Sí, hasta muy grande nunca tuve esa barrera de decir, las mujeres somos menos o no podemos o eso no corresponde, porque tuve siempre la imagen de que sí, de que eran puras mujeres, mis tías, que son las hermanas de mi mamá, tremendas también, como haciéndose cargo igual, como mi abuela se hizo cargo de un campo, que su marido murió a los, qué sé yo, 30 años, y se hizo cargo del campo y lo llevó adelante, o sea, todas mujeres muy power. sí. Va en la sangre, ¿viste? Sí, ¿Cómo se llama? La dinastía continúa ahora continúa con Mila. con Mila. Sí, Sí. Uf, sí. sí. Isa, y ¿quiénes fueron cuando hablemos todavía estamos en la etapa de cuando eras niña, ¿verdad? Pero tus orígenes, pero ¿quiénes fueron las primeras personas fuera de la casa que fueron tus referentes o tus primeros modelos a seguir? ¿A quiénes empezaste a mirar así como, no sé, eh, me gusta esa persona, cómo es, o me gustaría ser así cuando grande? Si me puedes contar un poco esa parte. Sí. Es una pregunta difícil. Ujú, ¿Y por qué es difícil? Creo que, primero que nada, siento que un referente que nunca fui consciente de tener, pero siempre estuvo ahí, fue mi mamá. Y siento que, y es difícil por eso, porque siento que nunca le di como la importancia que tenía en mi vida. Como que si bien la miraba y sabía que era un gran referente en mi vida, nunca lo asumí como un referente. Entonces ujú. nunca le di la importancia a ella de ser ese referente para mí y también yo de permitirme que ella lo fuera. Entonces como que me arrepiento, o sea, mirando para atrás digo, ¿por qué hice esa estupidez? Ujú. Y no le di la importancia que tenía a esa mujer tan poderosa.
Y le di otra importancia a personas que mirando hacia atrás digo, no sé si se lo merecían que yo los mirara Claro. tan para adelante. Pero, por ejemplo, personas que veo que yo admiraba, mi tía, la mamá, la hermana de mi mamá, que es una mayor, es abogada y también así, pero súper power y súper como haciéndolas todas, y era la que organizaba todo y la que hacía no sé qué, y le iba bien en el trabajo, y había estudiado Derecho, y como la primera mujer en estudiar, no la primera, pero de las primeras en estudiar Derecho en la Chile. O sea, como una mujer muy, unas personas que tú entras a un lugar y lo notas. No ¿Cierto? pasan desapercibidos, claro. No, no, no. Y siempre con mucha energía y siempre estando en todas. Y yo era, o sea, y hasta el día de hoy en realidad ella no nada que decir, pero eh, siempre como estando ahí en todas, tiene 70 y no sé cuántos años, se ve increíble, es como una energía increíble. Y yo en algún momento pensé estudiar Derecho también, por ella, o sea, como por ver eso. Claro. Y también, y el hermano de mi mamá, que es agrónomo, también me parecía alguien interesante como por la carrera de agronomía, como el campo y la forma de pensar distinta y tal. Pero ahí es donde te digo que quizás hoy día con un poquito más de información, en realidad uno tiene, o sea, mira ahí, mira una parte nomás de la película, ¿no? Cuando Claro. elegía uno ve una parte nomás, cuando se enfoca en eso. Y ahora digo que quizás le di importancia a cosas que quizás no las tenían, cuando le debería haber dado protagonismo a otras. Pero esas dos personas te puedo decir hoy día. ¿Tienes contacto con ellos todavía? Mi mamá. Sí, sí, sí. Y no. Sí, es Dos de difícil, es tres. difícil. Dos de tres, Sí, digamos. sí, es difícil. Y bueno, tú me contaste recién, familias, o sea, tu familia extendida, ¿verdad? Con presencia en el campo, trabajando en agricultura, ¿verdad? Tu tío ingeniero agrónomo, tú eres ingeniero agrónomo. Ujú. Eh, ¿cómo, cómo tomaste, cuéntame esa etapa, no sé si la decisión la tomaste cuando estabas en la educación media o en la básica, pero cuéntame cómo tomaste la decisión de estudiar Mm, lo que estudiaste. ¿Qué te, sí, qué te llevó a eso? muchas cosas. Em, pero primero que nada no sabía qué estudiar. Quería estudiar teatro. Ujú. Tomé de hecho un par de ramos en la U de teatro y creo que hubiese sido fantástico. No digo que hubiese sido buena, pero me hubiera gustado a mí. Sí. Quise estudiar, lo que yo realmente quería estudiar era educación física. Porque yo hacía mucho deporte, fui deportista toda la vida. Todavía, ¿verdad? Todavía ya no, pero digamos que sí, digamos que sí. Está ahí, está ahí. Me Eh, acuerdo, te digo todavía, me acuerdo cuando la última vez que te vi en San Luis, acá en Estados Unidos, tú, no sé, eran las 6:30, 7 de la mañana, íbamos a tomar desayuno y tú ya venías toda sudada del gimnasio, haber entrenado. con la ropa del gimnasio. Así Sí, que, esos tiempos. ya, Pero bueno, disculpa por ya, interrumpir. no, no, ya volverán. Sí, bueno, deportista jugué voleibol como a nivel en un club y todo, toda la vida. Entonces yo quería estudiar educación física. Vale, pero mi mamá me dijo que no. Como, no, no es una opción, lo siento. Y nunca peleé mucho porque en realidad siento que sabía que tenía razón, pero era lo que yo quería. Entonces, dado que no podía estudiar educación física, que otra una opción, empecé a buscar otras cosas. Leyes fue una opción. Siempre me gustó como hablar, y era como la presidenta del curso, y era la que estaba ahí defendiendo todas las cosas, y como un poco muy, muy de defender, como con convicción las cosas. Entonces, Ujú. había mucha gente que efectivamente me decía que leyes podía ser una carrera. Y en el colegio sentía que me gustaba todo. Como estaba en este colegio que nos enseñaban cómo aprender cosas nuevas, sentía que me Claro, gustaba historia, me gustaba matemática, me gustaba todo. Como te que no gustaba había, aprender. claro, me gustaba aprender. No me quería encasillar en una cosa. Eh, y claro, estaba agronomía ahí, que era una carrera que me llamaba la atención porque mi familia ha tenido campo en Temuco toda la vida. Y yo me iba 3 meses al año, el verano, todo el verano, a pasar el año ya. Mi primo mayor también estudió agronomía y era para mí una persona que yo también admiraba mucho. Mm. Eh,
Pero también creo que más que nada lo que me invitó a estudiar agronomía fue esto de que agronomía tiene de todo. Tiene biología, tiene administración, tiene un poco de ingeniería, tenía matemática. Tenía como mirando la malla curricular, era una carrera que sentí que me abría también el abanico, más que Sí. cerrármelo y encajonarme en algo. Cuando di la PSU, quería postular a una beca, ¿vale? Entonces, en la Católica fui a postular a la beca por voleibol. Y en la Católica no daban beca por voleibol, como que te daban, no me acuerdo qué era, pero como que te daban un poco de cupo, un poco de puntaje, pero en el fondo como que no te ayudaban con plata, que era lo que yo quería al final. Ujú, claro. Y en la Chile también te daban un porcentaje, te daban como 100 puntos más en la PSU, o no sé, no me acuerdo, pero te daban puntaje Por voleibol. por el voleibol. Y me acuerdo que quedé en voleibol, me ofrecían como darme ese puntaje, qué sé yo, pero en medicina, en la Chile, Mm. porque también era una alternativa dentro de las millones de alternativas. Pero justo cuando había como una feria estas típicas ferias universitarias, fui a San Joaquín, Claro. al campus de la Católica, y dije, no, yo quiero estudiar aquí, este lugar es alucinante. Como el campus mismo, como grande, lleno de áreas verdes, con no sé qué. Me llamó mucho la atención y dije, ya, yo voy a estudiar aquí. Y nada, entré a agronomía, no necesité puntaje, no necesitaba nada, entré bien. Eh, y claro, es un poco metí todas esas cosas a la juguera, ¿no? Y decidí entrar a agronomía, pero más que nada porque me daba variedad, me daba Pero opciones. Lisa, el detalle que estaba pensando ahora es tus dos padres, ¿verdad? Tu papá y tu mamá, eh, son del área humanista. Sí. Eh, un pintor, artista y una publicista, ¿verdad? Entonces, ¿y me puedes decir qué estudió tu hermana? ¿A qué se dedica ella hoy día? Diseño industrial. Diseño. Entonces tú fuiste como en contra de esa corriente, ¿verdad? Sí. ¿Qué, qué apoyo tuviste cuando tomaste la decisión de estudiar agronomía? ¿O era algo tan raro o no tan raro para tus No, papás? me iba muy bien en el colegio, la verdad. Igual, curiosamente, mis mejores puntajes en la PSU fueron en historia y lenguaje, Ujú. eh, porque claro, el lado humanista siempre estuvo ahí, y en el colegio también, mi profe de historia era increíble, me enseñó mucho. Eh, y de hecho, así como una historia divertida fue cuando, como en cuarto básico del colegio, me quise cambiar de colegio, ¿vale? Me quise cambiar porque todas mis amigas del pasaje se habían Ujú. cambiado a otro colegio y yo quería estar con ellas. Eh, entonces fui a dar la prueba a este colegio como tradicional comparado con el mío, y no quedé en el colegio, cuarto básico. Me hicieron una prueba y no Ujú. quedé. Y no quedé porque a mi mamá le dijeron que yo era negada para las matemáticas, pero así como que yo no tenía dedos para el piano. Que, no, que me mandara, de hecho, así como a psicopedagoga, estas cosas como ayuda, Claro, claro. porque no iba nunca a Mm. lograr nada con las matemáticas. Imagínate. Imagínate, Sí. imagínate, ¿no? Y me fue en la PSU, me acuerdo, me fue fantástico en matemáticas, saqué como 750 en matemáticas. Pero ese es un gran detalle, porque no sé cómo será ahora, ojalá que sea diferente, ¿verdad? Pero en la época, eh, no sé, en los 90, ¿verdad? Eh, yo fui al colegio en los 90, eh, a mi mamá le decían cada cosa en el colegio. Sí, Decían, no sé, tu hijo tiene, no, básicamente está loco y tienes que llevarlo, tienes que medicarlo, mm, ¿cachai? Hay que medicarlo porque es muy inquieto y esto otro. Y también me iba pésimo en matemáticas, sí, pero muy, muy mal. Y hoy día trabajo con números todo el día. Todos los días ya, son puros números. sí. Entonces, en el trabajo y en la parte personal también. Entonces, pero el detalle que quiero recalcar es ese, que imagínate qué hubiese sido de ti o de cualquier persona que esté escuchando este podcast, si son papás o mamás y escuchan eso y toman ese mensaje, lo toman como y actúan sobre ese mensaje, Mm, le pueden cambiar literalmente el rumbo o el destino al pequeño, ¿verdad? Porque puede ser que, no sé, en esa etapa, en esa fase de la infancia, ¿verdad? No estaban interesados por los números, pero a lo mejor después, no sé, en la media o más grande, desarrollaron una pasión por eso. Entonces,
hay que tener cuidado porque igual eh, esos diagnósticos, esas conclusiones, ¿verdad? Que a veces sacan, sobre todo en los colegios, eh, no, no creo que reflejen la realidad del estudiante o del niño. Totalmente. Entonces, sí. Y yo agradezco como haberlo tomado, no me acuerdo si mi mamá me lo dijo en ese momento o no, y me Ujú, agradezco mucho no haberme cambiado de colegio. Imagínate que me claro, hubiera cambiado de colegio y que me hubieran allá tratado pesta, como encasillado en los que no saben matemáticas, cuando yo estaba en mi colegio feliz con mis 9 compañeros y claro. fantástico, digamos. Y aquí estamos, como O sea, con el números. colegio al que fuiste tú realmente es un lujo. O sea, tener Sí, esa oportunidad de estar en un sistema de educación como ese, eh, un lujo. y yo- Sí. sí, y lo tengo claro y lo agradezco mucho. De hecho, en algún momento de mi vida, mi mamá no estaba muy bien económicamente y estuvimos pensando en cambiar mi colegio, pero te Ujú, estoy hablando en tercero o cuarto medio. Eh, me iban a becar en el Liceo 7, ponte tú, creo que era, por vóley ujú, también, para entrar ahí, en fondo como a armar o sea, jugar en la selección de voleibol del Liceo 7, creo que era el 7, chuta la memoria. ujú. Y mi colegio dijo como, no, no, nosotros te vamos a becar, estos 2 años que te quedan te vamos a becar acá y no sé qué. Y, y nada, lo mismo, es un lujo, finalmente, o sea, lo agradezco. A mí mi colegio fue sin duda una parte, Tú pilar estudiaste en mi toda vida. tu enseñanza básica y Sí, media entera. Ok, sí, genial. sí, sí, sí. Sí, todo el mismo colegio, a 2 cuadras de la casa, Ujú, siempre atrasada. toda la vida. Al colegio, Eso. pero juro que no, lo voy a decir aquí, que no era por mí. Cada vez que salíamos de la casa, mi mamá se ponía a regar. Claro, había que aprovechar, optimizar el tiempo, ¿verdad? Había que optimizar. Lo vivo yo también. Ahora, claro, sí. Pero sí. En mi colegio igual, pues sí, cuando yo tenía compañeros que vivían al frente Ujú. del colegio, al frente, y llegaban atrasados. Yo vivía lejos, tenía que, a veces nos íbamos caminando en el verano o en la primavera, otoño, pero en el invierno en micro. Y llegábamos, no sé, 10 15 minutos antes de hacer desorden un rato y después entrar a clase. Pero No, eso es todas las como noches. una... sí, Me quedaba todos los viernes en la tarde como a recuperar horas, con los mismos, con los que vivían al frente. qué buena. Entonces, volviendo al tema vocacional, tú ya tenías claro que querías ir a agronomía porque combinaba eh, hartas ciencias, ¿verdad? Ingenieril, biológicas, financieras, de todo, ¿verdad? Eh, en tu casa y tu papá también apoyo 100% o tuviste que No, como, no, ya me habían dicho que no educación física, agronomía era una buena noticia. ya, No, perfecto, no, nunca hubo problema. No. Mm, no, más bien era ahí el tema de pagarlo después, pero claro. bueno, ahí Sí. créditos y cosas. Y para los que no son de Chile, donde estudió la ISA, en la Universidad Católica, en el campus de San Joaquín, yo diría que es como la número uno en temas de calidad y de experiencia para el Sí, estudiante. sí, Ahí en total. Concepción, yo creo que Valparaíso, Concepción, Santiago son como para temas de agronomía, ¿verdad? Sí. Perfecto. Isa, y cuéntame, ¿tuviste algún momento que, no sé, está bien, segundo, tercero de agronomía? En Chile son 5 años, ¿verdad? En otros países son 4. Pero, ¿tuviste alguna duda o te quisiste replantear un poco tu parte Mm, profesional o educacional, No, diría, en esa fase? no, creo que nunca me lo planteé. Siempre he sido una persona que, como que estoy bien determinada. Como que dije, esto voy a entrar a estudiar y lo voy a terminar. Como que nunca, no sé si Ya. me crucé la opción de no hacerlo. Obviamente habían cosas que me gustaban más que otras, Ujú, pero nunca me planteé abandonar. Digo. ya. También me iba bien, me iba muy bien. Me eximía siempre los exámenes y esas cosas. Eres el Matías del curso. No, no era matea, ¿Te, me te iba pedían bien. los apuntes? No, porque no le pedía yo los apuntes a Arameli, mi mejor amiga, que era perfecta, digamos, los apuntes perfectos. Y estudiábamos Con juntas, colores. con colores, con circulitos para allá, estudiábamos juntas y a mí me iba bien.
no digo a costa de ella, digamos, Sí. pero no me pedían los apuntes, no era, no. Pero sí, como te digo, como que nunca me planteé nada distinto, Ujú, sino más bien era terminar eso. Me iba bien, se me hizo fácil, no me eché ramos como para tener que devolver y recalcular de alguna forma. ujú. Me pasó también que en último año de la carrera, ya en cuarto, mi mamá tuvo un accidente y tuve que como que esto hay que sacarlo. Así como que había incluso más razones para salir rápidamente de la Claro, universidad y sacarla rápidamente. Eh, sí, no, siempre bien determinada como a terminar las cosas que a empecé. terminar. Sí, Perfecto. sin ¿Y mirar para cuál? atrás. Claro. No, está bien. Eso es bueno. Haz algo, pero sin mirar para atrás. Dale más para adelante. Sí. Isa, ¿cuál fue tu primera experiencia laboral? la primera, o sea, la Ya, primera ya. donde te pagaron algo, o incluso voluntario. No, tuve varias experiencias laborales, fíjate. Eh, Creo que la primera fue en el verano de cuarto medio, que Ujú. trabajé en una tienda de ropa en Patronato. Ya. Eh, y me pagaban 5 lucas al día, me acuerdo. Y yo vendía vestidos y los vestidos costaban, no sé, 150 lucas, 150.000 pesos, 5.000 pesos me Sí. pagaban a mí. Eh, y yo decía como, esto no es justo, como esto no puede ser. Claro. Claro, pero lo pasé bien porque vendía, como que le ponía emoción, me fue bien. No te daban comisión ahí en ese trabajo, trabajar No, por cuenta. 5.000 pesos me pagaban, imagínate. Sí. Pero siempre trabajé en cosas, o sea, eso fue es una experiencia laboral que igual, Ujú, pero trabajé siempre de promotora también en la U, todos los fines de semana, casi todos los fines de semana. Trabajé en la U misma, cuando un profe tenía algo en la bolsa de no sé qué para trabajar en no sé qué cosa, proyecto de no sé qué, yo trabajaba en la U. Y ya mi primera experiencia laboral de agrónoma fue en la U también, en multiplicación in vitro de frutillas y de frambuesas. Ah, mira, interesante. Muy interesante, en un laboratorio en la Universidad Católica. Y después fue la práctica profesional, que le hice en un campo también, de un familiar, pero medio lejano. Y era un campo increíble en la zona sur, un campo Agua Buena se llama, y es un campo Ujú, atómico, o sea, tecnología, es un campo de sueño. Yo soñaba como agrónoma de ese lugar, era cosechadoras así que alineadas, cosas que ahora ya me parecen quizás más normales, pero cosechaban al mismo tiempo que iban descargando el camión y tenían toda la logística coordinada para optimizar el flujo de la cosecha, ujú. tenía arándanos, tenía de todo, y yo estaba ahí ayudando en todo, y fue entretenido porque, como te digo, era un poco pariente, pero lejano, y yo me tuve que ir a vivir allá, en la novena región, en esta zona bien compleja, ¿cómo se llama? La zona bien roja, como dice Ercilla. Víctor Mapuche. Puede ser Ercilla, puede Oye, ser Tirúa, que es la peor de todas. O sea, no es la peor, pero ahí es la parte más ya, complicada. estaba de las partes más complicadas. No me acuerdo, se me olvidó, no puedo creerlo, pero ya. Ya volverá. Y bueno, nada, me fui a vivir allá el verano y partí a las 4:30 con la cosecha de la cereza, hasta las 2 de la tarde ahí, y después me iba a trabajar en los cereales, estaba trabajando todo el Mm, día finalmente, y el que era mi jefe en ese momento, como que no quería mucho que yo trabajara, o sea, me aceptó porque era media pariente, ¿cierto? Como que ya. estaba un poco obligado, pero me dijo que no me iba a pagar, así como casi que, o sea, Ah, es porque bueno era práctica. porque era una práctica. Y él era como que no le gustaban en general las mujeres mucho en el campo, como ahí nomás. Pero me aceptó, yo creo que tenía un poco, sentía la responsabilidad, ¿cierto? Claro. Pero fue entretenido porque después de un verano trabajando allá, que me vio perrada ahí, me vio desde las 4 hasta las tantas de la noche, me dijo, ¿sabes qué? Te voy a pagar, primero que nada, te voy a pagar tu práctica, que me pagó igual, sí, me acuerdo que fantástico. Y me dijo como, y te agradezco que me haya como cambiado un poco Ujú. la percepción de lo que puede hacer alguien aquí también, como una mujer, un estudiante también. Así que fue una buena experiencia. ¿Cómo se dice? No sé, realmente no tengo idea cómo se dice en español, pero
en inglés acá dicen, estabas como earn your stripes, tenías que ganarte las rayas Total, del uniforme militar, ¿verdad? 100%. Eso estaba haciendo con él, Sí, ¿verdad? Sí. sí, sí, sí. Sí. Poniendo el tiempo, levantándote temprano, trabajando, haciendo las pegas, sí, sí, sin reclamar, yo me imagino, ¿verdad? Entonces, Claro, por supuesto. sí, Sí. qué buena. ¿Y cuándo, cuéntame un poquito ya la parte de cuando, cuando ingresaste tú ingresaste a Monsanto, ¿verdad? Como Sí, eh, sí, coordinadora, me imagino que fue un cargo temporal y después ya entraste como trainee a la empresa. sí, justamente yo terminé la universidad y por razones personales y la vida me fui de Chile a viajar. Ah, perfecto. Agarré mis cosas y me fui. Mi tío, el papá el hermano de mi papá me pagó el pasaje y me pagó un curso de inglés de un mes, no me acuerdo, pero en Europa. Y me fui a mochilear el resto. Que también es otra experiencia que me formó, ¿cierto? Ujú. Pero la cosa es que estuve 6 meses, 7 meses, ya no tengo idea cuánto, recorriendo toda Europa sola. Eh, Sola, sola, con mi sola. mochila y sola. Wow. Sola y sin mucho plan o sea, tenía un plan, pero bien macro. Voy a ir a Italia y voy a ir a Alemania, no tenía tanta claridad. Iba como un poco ahí armándome el plan en el camino. Mi presupuesto diario era de $9, 9 euros, Ujú. a comida, alojamiento y diversión. Comprenderás que no era nada. Claro. Entonces, cuando volví a Chile, y yo siempre he sido muy consciente como me daba como angustia, y hasta ahora, gastar con la tarjeta de crédito, ¿ah? Ujú. Siempre como que no me gusta gastarme lo que no tengo. Entonces, Sí, lo tuve que hacer en el viaje porque no daba la vida, digamos, claro, un monto hiper razonable, pero volví a Chile desesperada por poder pagar eso. para pagar. Entonces, ahí volví, me acuerdo en febrero, y ya estaba la temporada de maíz bastante avanzada, po. Y me dijeron que necesitaban a alguien en la planta de Paine, de Row Crops, de Monsanto en ese momento, para el departamento de sampling, que es el de muestreo en la planta. Y ya, pues, a lo que sea, digamos. Y en esa experiencia, que también estuvo entretenida porque había muchas oportunidades, fue una temporada de maíz muy grande, muchas Ujú. hectáreas, y ahí había mucho que hacer. Entonces ahí también de nuevo como un poco sacar esto de hacer muchas cosas, de mejorar lo que se pudiera mejorar. Y mi jefe de ese momento me dice, oye, hay un programa de Monsanto para jóvenes profesionales, que te tienen como que invitar al programa, tú no puedes postular. Y me dijo, si te interesa, yo te pongo como, te nomino, no sé cuál es la palabra, Claro. te nomino para esto. Y yo dije, ya, démosle, why not? Y ahí quedé, o sea, en el proceso de selección, que era todo un evento el proceso de selección, Formal, sí, súper formal. formalísimo, con un caso business case, una presentación, trabajo en grupo, entrevistas psicológicas, entrevistas con, o sea, un Y ahí proceso. la competencia era alta, me imagino. Habían Sí, hartas personas que, sí. sí, éramos, no sé, qué sé yo, 20, 30, y fuimos bajando en la medida en que iba avanzando el proceso, pero sí, 20, no me acuerdo, pero finalmente quedamos 4. Y se suponía que la idea de ese trainee era que tú pasabas por todas las áreas de la compañía y Ujú. después al final, la promesa o la idea era que te quedaras en una posición que ellos te ofrecían al final del, del programa. Y lo curioso era que habían dos programas, el comercial y el de manufactura, de product supply. Claro, Y dependiendo de en cuál de las dos categorías tú quedabas, era en dónde pasabas más tiempo. Y a mí mi perfil, dijeron, ella es comercial. Y me tiraron yo, así como, no, es que yo no quiero comercial, claro. no me gusta. Me dijeron, no importa, pero vaya a estar acá más tiempo. Entonces me metieron y estuve mucho rato en marketing, en ventas, en TD, en esa área, durante un año. Y estuve muy poco en operaciones, en calidad, muy poco, así como una semana en cada una de las áreas. Y finalmente, al final del año, en la posición que había, porque también no era como que te ofrecieran cualquier posición, tenían que haber posiciones, ¿cierto? La posición que había era una posición en proceso, era de ingeniero de proceso en la planta, de Biluco, en vegetales. Y ahí empecé.
en Biluco en vegetales, Ujú. y no ha parado, digamos. Sí, sí, no, es muy extensa la pasada ahí por Monsanto en Chile. Estoy mirando acá tu perfil, ¿verdad? Trabajaste en manejo de inventario, logística, ingeniero, bueno, ingeniero de procesos en manejo de inventario, logísticas, todo el tema de coordinación, optimización Sí, eh, proyectos de varios también en la planta, planta. claro. Luego entraste a temas de lean manufacturing, que es como Lean Six Sigma, Ujú, optimización. eh, sí. o sea, hiciste tu carrera en Bayer, o sea, en Monsanto, ya luego, después del 2018, la empresa pasó a control bajo Bayer, ¿verdad? Una empresa alemana. Eh, Cuéntame, Isa, tú trabajando en Chile, haciendo tu carrera, ¿verdad? Con tu familia ahí cerca. eh, Tú viajabas, me acuerdo, obviamente, porque nos conocimos acá en San Luis, ¿verdad? Ujú. Eh, ¿cuándo, cuándo nace la idea o el deseo de quizás salir del país? Yo creo que nació antes de eso. Nació cuando yo estaba viajando por Europa, mochileando y tenía $9, euros para Perfecto, gastar. Y dije, yo tengo que trabajar aquí y vivir aquí. Yo quiero volver. O sea, esto ¿te no puede ser gustó? la última vez. Me gustó, me gustó. Sí, Entonces yo entré a Monsanto sabiendo que la gracia de trabajar en una empresa como Monsanto era en parte esa, que estaban esas opciones, ¿cierto? De claro. que había, de que te podías conectar con otras personas, de que podías trabajar en otros lados. Entonces siempre estuvo ahí, siempre lo intenté, siempre estaba buscando en el portal del LinkedIn, digamos, de Bayer, dónde estaban las posiciones afuera. Siempre era difícil porque en algún momento pasaba mucho, pero yo era muy, muy joven, ¿cierto? Y luego cuando ya yo estaba como en edad profesional, digo, de poder hacerlo, la empresa empezó a no hacerlo tanto, a no mover gente Claro. mucho. Entonces era como o por una o por otra se iban cortando las opciones, pero siempre estuvo ahí, Ujú, como un norte. Y como yo he sido siempre bien orientada a resultados, orientada ujú, a cierta cosa, en algún momento yo estaba ahí viendo proyectos en campo y en planta, y mi ujú, jefe era el líder era Matías Miño en ese momento, que ahí ujú. lo conocemos, y era el Gran líder profesional. total, y era el líder de manufactura, de Latam. Y yo sabía que el siguiente paso era un poco ese rol, eh, pero, pero no sentía que era el momento de tomar ese rol. Entonces me empecé como a buscar, no sé si la palabra es desesperadamente, pero con más ganas, Claro. otras opciones afuera y como que me abrí un poco, a que no fuera solamente algo en vegetales, a que no fuera solamente algo en manufactura, que era lo que yo me gustaba y me entretenía, sino que podían ser cualquier cosa, entre comillas, ¿cierto? Tenía mis no-go. Pero Ujú, y ahí apareció una posibilidad eh, en Barcelona, bueno, finalmente tomé. Pero en su momento no decía mucho el cargo que estaba posteado ahí hablaba sobre Team Lead, Supply Chain, Operational Excellence. No quedaba muy claro en la descripción de cargo de qué era la cosa. Y yo postulé y me llamaron. ¿tú conocías a alguien en Barcelona o alguien del equipo? ¿Tenías Nada, algún contacto? Cero. nadie, nada. Imagínate. O sea, para ponerlo en contexto, eso es, obviamente los cargos se abren, ¿verdad? Y cualquier persona puede postular, pero ayuda mucho conocer un poco al equipo, que te conozcan, que tengan una idea de quién eres tú, porque en la entrevista no puede decir lo que uno quiera, literalmente, ¿verdad? Pero eh, arriesgado el movimiento, o sea, igual tuviste la oportunidad y la tomaste, claro, o Arriesgado sea, para todos lados, creo yo, porque el que me entrevistó en ese momento, como tú bien dices, no me conocía. Le preguntó a claro, mi jefe referencias, pero sí, obviamente, claro. ellos tampoco se conocían. Y yo, y me acuerdo que en ese momento, yo no sabía nada de supply chain, lo, lo más que básico, lo requete contra Ujú, básico sabía. Y tampoco sabía nada de farma, porque yo me movía a la división de farma. claro. Eh, entonces,
lo curioso, porque una cosa es que yo ya he tenido todas las ganas de hacerlo, lo bueno fue que ellos también quisieron tomar el riesgo de decir, ella, a pesar de que no sabe nada, ni de supply ni de pharma, la vamos a traer acá desde Chile y le vamos a ofrecer este rol. Y así fue cuando me acepté el rol team lead ¿cierto? Líder de equipo de supply chain de pharma en Barcelona. Se estaba armando un hub de supply chain en Barcelona y necesitaban construir este hub, contratar gente, eh, y me aceptaron para eso, para liderar el equipo. Y fue un desafío enorme, es gigante, o sea, cambiarse de país, uno, y luego además hacerlo de división y de todo, Claro, fue brutal, fue brutal. sí, me imagino, me imagino. A veces, hay veces que claro, los directores, los managers, lo que sea, ¿verdad? Toma la decisión de traer a alguien sin, sin el conocimiento técnico, pero tienen obviamente otras habilidades que están buscando. En el caso tuyo, tú eras team lead, líder del equipo, ¿verdad? Eh, habilidades blandas, comunicación, eh, todas esas cosas que están mirando, ¿verdad? O sea, y también lo otro bueno de traer a alguien de afuera es que esa persona viene sin concepciones previas sobre, sobre temas o procesos, viene Sí, con una mirada totalmente fresca y sí. nueva. Y yo creo que lo que dijiste al principio, Cristóbal, es lo clave acá, porque, y me costó entenderlo. Ahí mi primer aprendizaje, como mi primer golpe fue el querer técnicamente ser lo que había sido mis 10 años de experiencia en vegetales, Claro. y en biluco y en manufactura. Y querer apalancar desde lo técnico mi rol. Y era imposible, porque yo no tenía 10 años de experiencia en pharma y en supply. Claro. Era imposible, real. Y fue un cambio importante el darme cuenta que yo no estaba ahí por eso, que yo estaba ahí por otra Ujú, razón y que yo tenía que asegurarme de ser yo, en el fondo, ser yo misma, no ser lo que el técnico, el experto, qué sé yo, sino que ser yo, que yo le era mi valor agregado. claro. Y me Los costó, técnicos ya estaban ahí, la gente claro, técnica ya estaba ahí. claro, pero me costó un año de cabezazos, de qué hago, de que no entiendo, de qué pasa, de que quiero hacer un comentario técnicamente acertado, pero no me funcionaba, digamos, Ujú. y me frustré mucho, hasta que de ¿Te replanteaste la repente, decisión en algún momento, Isa, en tu primer año? totalmente, ¿qué hago aquí? Mm, ¿Qué hago aquí? mm, Además, en el camino, literal, literalmente en el camino, fui mamá por claro. primera vez. Y digo literalmente en el camino porque viajé embarazada a Barcelona y eh, tuve a mi hija en Barcelona, ¿cierto? Y claro, sí me lo replanteé, ¿qué hago acá sola? Los tres, digamos, pero volviendo aquí a trabajar, no entiendo nada. Ujú, Que me costó, me lo replanteé totalmente. Lo bueno es que siempre conversamos con mi pareja de decir, mira, cualquier cosa, nada, volvemos. O sea, no, ¿para qué? ¿Para qué sufrir? ¿Para qué claro. ponerle más problemas? Nunca llegamos a ese punto. Creo que finalmente en algún momento algo me pasó que empecé a darme cuenta que mi valor no estaba en supply chain pharma, sino que estaba en otras cosas, en traer otras cosas, digamos. Ujú. Eh, y ahí empezó a fluir todo mejor y mi pareja encontró trabajo y ahí ya se encaminó la cosa para bien. Y ahí más bien a disfrutar el cambio, a aprender, mucho aprendizaje en ese rol, muchísimo. Genial. Imagínate, claro, esa parte es importante. Tú estabas en otro país, en el lugar donde querías estar, porque te fuiste a mochilear por 6 meses a conocer, te enamoraste del continente, ¿verdad? De los países, de la cultura, de todo. Ya haberlo logrado, no sé, 10 12 años después, Ujú. eh, y no disfrutarlo, igual es fome. Fome, en Chile decimos fome, es como, no es bueno, pues hay que estar. Yo no sabía, hago un paréntesis quizás. La palabra fome no significa nada para otras No, personas de sí, Latinoamérica. ya lo aprendí en Barcelona. Entonces, claro, pues importante estar bien en el trabajo mentalmente para poder disfrutar Sí, de la nueva realidad. alguien en algún momento me dijo que cuando uno se cambiara de trabajo, tenía que tratar en un triángulo hipotético, digamos,
tenía el trabajo mismo, el lugar físico donde uno estaba, y creo que lo tercero era la empresa, por ejemplo, y que siempre había que tratar de mantener, apalancar uno, fijar uno y mover los otros. Y Claro. yo omití ese consejo y cambié todo. Entonces no había triángulo, no había nada a que aferrarse. Y eso, Claro. claro, es frustrante. Es frustrante. Fue Ujú. frustrante. Fue frustrante. Y ahí estuviste 3 años, ¿verdad? Trabajando con ese equipo. Sí, 3 años que, la verdad, yo hubiese querido mi plan era que fuera más, ¿vale? Ujú. Mi plan era irme para afuera, digo era porque ahora que ya, quién sabe, era irme para afuera, crecer, me gusta mucho manufactura, entonces crecer en otra área que no fuera manufactura para luego volver a manufactura. Perfecto. Eh, entonces yo sabía que en 3 años no era suficiente para entregar, yo también sentía que tenía que entregar algo de vuelta, digamos, a lo que la Ujú. empresa había hecho, traerme de Chile para acá sin experiencia y tal. Entonces yo sentía que tenía todavía como una deuda. Ujú. Pero en ese momento estábamos en una reestructuración, bueno, todavía en Bayer, y mi jefe de ese momento me dijo, mira, nos dijo a todos, a mis pares, mi línea, nos dijo, mira, vamos a reducir y vamos a reducir cerca del 50% de este equipo. Eh, Wow. claro, y claro, ya sabíamos por qué, ya no estoy acortando aquí un poco la historia, ¿cierto? Eh, pero en el fondo ese era el mensaje, finalmente. De ustedes 11, vamos a quedar con 5 o 6. ¿Quiénes, cómo, cuándo? Es indefinido todavía. Y esto nos lo habrá dicho a principio de año y tardó un año en materializarse. Mm. Pero entre medio eh, estaba siempre la incertidumbre. Además nos dijo, en esta misma conversación, nos dijo, y mi rol, su rol, él, desaparecía del organigrama. Entonces ni siquiera era él el que iba a estar decidiendo quiénes de los Claro. 11 íbamos a quedar. Entonces ahí yo dije, yo que además en el currículum, en el papel, no soy la que está mejor posicionada acá, a pesar de que yo estaba conforme con lo que estaba haciendo y sentía que estaba contribuyendo, en el papel me sentí en desventaja. Y ahí dije, voy a mirar otras opciones. Eh, y en ese momento justo se abrió un rol en vegetales, que es donde yo crecí en Chile, pero en Países Bajos, que era, Ujú. estando en Chile, un poco el lugar donde uno quería estar, ¿cierto? En vegetales, Países Bajos es el lugar donde uno quiere, Es como la meca la de los meca, vegetales, ¿verdad? la Sí, meca de la los semilla. vegetales, tal Sí. cual. Y, y el rol hacía mucho fit conmigo, como desde lo que yo había hecho. Y dije, ya, si bien mis planes de estar acá en Barcelona, de entregar más y tal, eran más largos, que tomé una decisión un poco Había que segura. activarse. Había Sí, que, yo quizás el destino hubiese sido otro y quizás me hubiera quedado dentro de los 5 en Barcelona igual, ¿no? ¿Cómo saberlo? claro. No, pero Eh, igual hay que entender la situación de ustedes, ¿verdad? Si son migrantes, ¿verdad? O emigrantes que están en España, claro, no es tan fácil perder el trabajo y buscar otro trabajo. no, A lo mejor por un español o un catalán, obviamente, muy distinto, sí, pero tú tenías harto que perder. Entonces el riesgo era alto y sí. no podías darte el lujo de esperar a que pasaran el año y ver qué pasa. Me quedo, me voy, porque teníais 50% de probabilidad solamente mirando los números, Sí, sí, sí. Ah, ignorando todo el otro proceso de selección, pero era como un coin toss, tirar una moneda al aire y sí. entonces, Sí, y tú lo acabas de describir muy bien. Nuestro riesgo era mayor, por supuesto. Estábamos ahí, ujú, eh, no teníamos una red de apoyo de, me voy a la casa de mi mamá, porque si yo me quedo sin trabajo, digamos, en caso de emergencia, ujú, no estaba esa opción. Entonces sí, efectivamente salí antes de que empezaran a hacer todo el proceso de selección. Yo ya había quedado en vegetales y ahí de nuevo volver a mudarnos a Países Bajos. ujú. Que uno dice, yo pensé en ese momento, bueno, es la segunda mudanza, ya sé de qué va la cosa, eh, ya, ya sé a qué atenerme, pero bueno, cada mudanza tiene lo suyo y cada mudanza tiene lo suyo, ¿cierto?
Sí, países diferentes, culturas diferentes, idiomas diferentes. Sí. Uno dice, bueno, dentro de Europa y tal, pero no. ¿Cómo, Tiene lo suyo. si me puedes definir un poco las diferencias que notaste en la forma de trabajar de los españoles, o bueno, la gente que trabajaba en Barcelona, que imagino que no eran todos españoles, ¿verdad? Pero ¿cómo era No. ese grupo o cómo era trabajar en Fue, Barcelona? Las fue diferencias con Chile. increíble. Sí, fue increíble, la verdad. Un equipo muy profesional, pero realmente de un nivel altísimo. Eh, entonces había como una doble curva. Era un equipo top performer, total. Y yo que no entendía nada del negocio eh, y del sistema. Me costó, llegué, pero me costó. Ujú, Pero era un equipo que yo sentía que, o sea, subiendo la vara completamente. No sé, iba a las reuniones siempre preparado, siempre con discusiones buenas, siempre con data, siempre con, sé que comparado con Chile, que llegabas ahí y había que tomarse 3 cafés para poder lograr algo. ujú. No, realmente un nivel, sorprendida, muy sorprendida del nivel que encontré de profesionales en España. Era, como tú bien dices, no eran todos españoles, eran alemanes, holandeses, españoles, catalanes, eh, una panameña, Sí. eh, pero no, muy alto el nivel, realmente. Como me empujó a crecer muchísimo. Eh, fue ¿Y una cómo buena, era la parte, buena aprendizaje. cómo era la parte social de las relaciones de, no sé, fuera del trabajo o cómo te costó Era, mucho adaptarte a eso o no? no, era un equipo muy, muy, muy bueno en ese sentido. Obviamente, habían personas que también eran de afuera, que no eran de ahí, y eso ayudaba a que hubiera un poco más de integración. No era la única, yo. Ujú. Pero un equipo en general más joven, muy como con ganas de hacer cosas distintas, con ganas de salir a tomarse algo después del trabajo. Yo me acuerdo que me sorprendí de la cantidad de cenas que tenía, de eventos de trabajo en las noches, y le decía a mi pareja, como, ¿qué es esto? En Chile jamás. Y acá tampoco. En España, Claro. siempre. Eh, Cultura latina. cultura latina total. Y, Sí. así que fue un buen lugar. Lo echo de menos igual, eso. Ujú. Ese, esa como comunidad un poco alrededor del trabajo. Ese es un contraste con Países Bajos, donde estás ahora. Si me Sí, puedes contar cómo sí. es, qué has notado en temas de diferencias, de cómo trabajan o cómo se relacionan ellos allá. Sí, ese es uno de ellos. Que acá también creo que hay un tema de contexto. Acá yo soy la única como nueva en el equipo de afuera, el resto son de acá. Y, eh, o sea, evidentemente el idioma y tal. Acá la gente en general me parece más, más amorosa, más amable, más como más cercanos igual. Es contradictorio lo que voy a decir. Pero Ujú. luego, como que luego ya no, como que no, ya cortamos, digamos, cortamos en cierta hora. Nunca no me he ido a tomar un trago con nadie, no Ah, perfecto. o a Ya, cenar, no, no. Eh, y profesionalmente creo que también es distinto igual Pharma con el negocio de Crop Science. Eh, ujú. el nivel como de exigencia, de estar ahí, qué sé yo. Acá hay un conocimiento más técnico de la semilla, de fisiología, y acá eso ya es lo que te sorprende, ¿cierto? Esa parte. Eso ha sido la diferencia con España. Miles de diferencias, miles, pero esas son las que se me vienen a la cabeza. Qué buena. Isa, ¿te sien- ¿de qué parte te sientes hoy día? ¿Dónde están tus pies eh, hoy en día? Ay, una pregunta difícil, porque creo que estoy media repartida entre 3 lugares igual. Mi pasada Ujú. por Barcelona fue corta, pero agarré mucho igual. Familia, o sea, conocidos, gente cercana, y también, no sé, yo veo en Instagram, en noticias o qué sé yo, España también está ahí. No Ah, veo solo Chile. Eh, entonces, y de Chile tengo mi familia, que hablo con ellos y videollamada, tengo mis amigas y todo, pero igual trato un poco de mantenerme al margen de ciertas cosas más del día a día. sí, Eh,
Es que es muy difícil mantenerse activo en el día a día, es mucho el trabajo. Sí, sí, pero también como el tema de noticias y tal, o Ujú. política, trato de Claro, a mantenerme eso un me poco a refiero. raya, porque siento que si no, no puedo, no me da, o sea, soy una sola Claro. y estoy tratando de estar aquí, dentro de todo, con lo difícil que es, porque no entiendo nada todavía. Sí. Pero sí, Oye, un ¿has poco podido aquí. aprender un poco de Dutch? No sé, no le quiero Ya, decir holandés porque creo que se ofenden si uno les dice holandeses, neerlandés, pero eso, neerlandés. holandés. Sí, estoy en clases, pero Ya. es difícil, Es Cristóbal. difícil, tiene muchas letras, las palabras son muy largas, Sí, las juntan, harta jota. cortan, muchas jotas. Y todos hablan distinto. Y tengo poca exposición también al idioma porque todos cambian al inglés o hablan inglés. Pero Ya. igual todos están holandés, neerlandés. Mi hija está aprendiendo, así que a punta de leerle libros y las clases, algo aprenderé. Sí. Después ella te va a enseñar, ¿verdad? Seguro, seguro, Sí. seguro. Isa, entonces ya como para empezar acá a terminar, porque yo sé que, bueno, estamos con un cambio de horario potente, eh, y tú estás allá en la tarde, ¿verdad? Pero quiero, quiero hacerte la siguiente pregunta, y me interesa mucho. Si, si tú tuvieras la oportunidad de, no sé, tienes a una persona cercana, o incluso no cercana, alguien llega y te dice, mira, Isa, te conocí, no sé, hace no sé cuánto tiempo atrás, tengo una hija que está en segundo medio, tercero, cuarto medio, no sé, en el high school. Eh, si esa persona te pide un consejo, ¿qué consejo le darías tú a esa persona en temas de decisiones vocacionales? ¿Cuál Ah, sería cuál sería el mensaje que tú le darías si esa persona está tratando de decidir por dónde irse, mm, qué mira, camino tomar? yo creo que no es tan relevante lo que uno estudia, eh, sino como el hecho de no quedarse solo en eso, como de querer siempre hacer más o de querer entender más o de buscar más. Eso creo que sería un poco mi consejo, como no sé, ya empezar a pensar en mi momento, te diría que era aprender Excel, como el desde, uno que nadie te Claro. enseñaba, pero había que aprenderlo. Ahora creo que ya va más por aprender a manejar AI, ¿cierto? Ujú, Pero diría como que hay otras cosas en la vida que al final son más importantes también, como el cómo relacionarse, el aprender a presentar, el aprender a ujú, hablar en público. Creo que le diría a alguien que se enfoque, que ponga energía en eso, en buscar, en conectar, en hacer, en entender qué está pasando, qué se necesita, más que en qué estudiar, si es A o B o C. Lo veo, mm, yo estudié agronomía, trabajo en semillas, sí, ok, está alineado, pero nada que ver con lo que hago. Pasé por farma y nada que ver. Eh, Como que no necesariamente tu carrera dictamina tu futuro y creo que ahí es importante ir viendo lo que realmente a uno le apasiona también y, ujú. y jugando, buscándoselas. Genial, concuerdo totalmente. No voy a agregar nada porque tu mensaje fue, pero me encantó. Aprendan, aprendan a comunicar lo que piensan con claridad. Aprendan a hablar. Mm. Es un tema bien importante, así que Isa, te doy las gracias por la buena onda, por tu tiempo. Como siempre le digo a la otra gente que he entrevistado, ojalá tuviésemos tiempo ilimitado para poder hablar de todo, pero no, genial. Como dijiste al principio, nos costó por el horario, el cambio de horario que tenemos, pero me encantó la conversación. Te sigo admirando desde acá, voy a seguir haciendo, ¿cómo se llama? Como hurra para que Ah, sigan los éxitos, ¿verdad? Y, muchas gracias. y nada, o sea, te deseo lo mejor en Países Bajos. Eh, Ahí estás en el centro neurálgico de la semilla de vegetales.
obviamente hay otros lugares importantes también, pero hay en Países Bajos donde se toman las decisiones que forman a la industria, ¿verdad? Entonces es impresionante. Isa, te doy las gracias de verdad por la buena onda y ojalá que a la gente que escuchó esto hayan podido sacar eh, hartos, hartos aprendizajes de la historia de Isa. Voy a dejar tu link cuando publique el episodio por si, por si te quieren contactar también. Pero feliz, encantada, encantada. Y gracias a ti, gracias por este tiempo de hablar, de recordar, de introspección. Ujú. Te lo agradezco, me siento honrada de haber sido contactada por ti y feliz, encantada. Y sí, el que quiera contactarme, yo también muy abierta a las conversaciones, me encanta. Así que muchas Genial. gracias, que tengas buen día. Muchas gracias, Isa. Chao, que estén bien. Chao, chao.